Esta es la segunda presentación del ciclo Conociendo Antártida. Es un canal más que impulsamos desde el Instituto Antártico para generar puentes y canales de comunicación con la comunidad más allá de lo que es estrictamente la comunidad académica. Y bueno, que la gente que se interese en el tema y que tenga alguna curiosidad pueda tener algún contacto con los científicos del Instituto Antártico que vienen trabajando hace ya muchos años. En estos últimos meses estuvimos lanzando distintas series por el canal de YouTube, una que refiere a videos filmados en el continente antártico en el siglo XX, otra serie que se llama Laboratorio Antártida, que refiere a los diferentes proyectos que están llevando a cabo los científicos. Y bueno, al mismo tiempo abrimos el perfil de Instagram y el de Twitter, de modo tal que, bueno, la idea desde el instituto es ir generando diferentes canales de comunicación con la comunidad. En esta oportunidad vamos a hablar con Alpio Costa. Alpio es licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Hoy por hoy es doctorando. Es investigador desde hace muchos años del Instituto Antártico. Es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Climatólogo, es climatólogo y miembro de Sustentabilidad Sin Fronteras. Y trabajó también en algunos medios masivos de comunicación. Bueno, la idea un poco es que él haga una presentación y a medida que ustedes vayan generando por el chat, al final de la presentación de Alpio, las preguntas y un ida y vuelta. Ahí se te cortó, perdón, Alpio, Matías, un poco. te paso la palabra y bueno. Perdóname, Matías, lo último ahí no se escuchó, no sé si el resto lo pude escuchar. No, decía que la idea un poco es que vos hagas la presentación y al final, bueno, yo voy a ir leyendo las preguntas que se vayan generando para lograr un ida y vuelta con los oyentes y generar algún tipo de diálogo. No sé si pueden poner las preguntas en el chat. Y bueno, que te pasaba la palabra ya para que arranque. Dale. Sí. Dale. Perfecto. Creo que, bueno, ahí pueden poner las preguntas también en el chat, que Matías las va a ir recolectando. ¿Se me escucha bien, Matías? ¿Se me escucha bien el resto? Yo te escucho perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces ahí comparto la pantalla mientras me permite Matías. Como ahí me dicen que se escucha perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá escuchándonos. Como dijo Matías, en esta segunda charla de este nuevo ciclo de charlas del Instituto Antártico, rumbo a nuestros 70 años el año que viene. En esta segunda charla, bueno, voy a tocar un tema que tiene que ver con lo que es mi formación. Como dijo Matías, soy climatólogo y les voy a hablar del calentamiento global primero, para luego adentrarnos un poquito a cómo se ha comportado el calentamiento global en el continente antártico, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos nuevamente, perdonen la demora. Como le dijo Matías, yo pertenezco al Instituto Antártico Argentino, más precisamente al Departamento de Ciencias de la Atmósfera, con la doctora Adriana Gulizano, que está presente. Formamos parte de la coordinación físico-química del Instituto Antártico, bueno, cuyo coordinador es Antonio Curtosi y cuyo director es el doctor Walter McCormack. Les voy a hablar del cambio climático. Primero voy a hacer una introducción, no muy corta, sobre todo para quienes no estén en tema,
quizás para los que ya conocen el tema del calentamiento global, ya les va a ser todo muy familiar, y después me voy a meter en cómo se ha manifestado el calentamiento global, que esto sí es un tema un poquito más desconocido, sobre el continente antártico, ¿sí? Cambio climático, su señal en la Antártida, el calentamiento global y su manifestación más allá del paralelo 60 Sur. Seguimos. Brevísima introducción de qué es la atmósfera. Obviamente, antes de hablar del cambio climático, tenemos que tener una noción de que el cambio climático implica un cambio en el tiempo del clima en la atmósfera, pero también en otros sistemas que forman parte del sistema terrestre, como el océano, la biosfera, etcétera, etcétera. Pero como mi metier es la atmósfera, yo voy a hablar de la parte atmosférica y, bueno, una definición muy básica de la atmósfera es una capa de gas, obviamente, que rodea un cuerpo celeste, atraídos por la gravedad de ese cuerpo, ¿no? Atmósferas tienen casi todos los planetas. La gran diferencia de los otros planetas o de la Luna misma es que son atmósferas muchísimo más tenues, muchísimo más débiles o muchísimos menos densas, ¿no? Pero aunque sea una ligera atmósfera, tienen, ¿no? La siguiente, por ejemplo, muestra la atmósfera del gigante gaseoso, que es Júpiter, ¿no? Que ustedes saben que es un planeta enteramente gaseoso, no sé cuántas veces más grande que la Tierra. Ahí se ve la mancha roja que se está moviendo, que Galileo Galilei la descubrió hace como 4 siglos, y es algo parecido como un huracán, 4 veces el tamaño de la Tierra, que se sabe que está hace por lo menos 4 siglos. Imagínense las dimensiones de esas estructuras, ¿no? Y los vientos que debe haber ahí que no quiero ni imaginar. Y ya después, obviamente, entramos a algo mucho más familiar, que es nuestra propia atmósfera, la atmósfera terrestre, ¿no? Que tiene una peculiar característica que la diferencia del resto, porque el planeta Tierra es el único planeta de los planetas de nuestro sistema solar que está dentro del rango posible de la vida. Los distintos sistemas solares digamos, de la galaxia, del universo, tienen alrededor de sus estrellas muchos planetas, pero hay un rango, ¿sí? Ni muy cerca ni muy lejos, hay un rango de distancia de la estrella que permite tiene un nombre que ahora no me viene a la mente, pero que permite la vida en la Tierra, y bueno, la Tierra es el único que está en ese espacio, en ese rango de espacio, que además permite obviamente el estado del agua en los 3 estados, ¿no? Que el agua esté en los 3 estados, tanto sólido como líquido y gaseoso. Es la zona de habitabilidad, se llama. Eso, gracias. La zona de habitabilidad. Muchas gracias. La siguiente. Ahora sí, nos metemos de lleno con el tema del calentamiento global. Desconozco, bueno, acá hay personas que conozco, hay algunas que no. Sé que algunos están medianamente familiarizados con el tema, otros no tanto. Yo aprovecho para hacer una introducción bastante básica al principio y después un poquito el estado actual de cómo está el tema del calentamiento global justamente a nivel mundial, ¿no? ¿Seguimos, Mati? El efecto invernadero es lo primero que hay que entender a la hora de poder entender el calentamiento global. Acá yo imagino que ya la mayoría, la siguiente, Mati, está familiarizado con este tema. Obviamente, el efecto invernadero de la Tierra, lo que simula o se entiende a la hora de explicárselo, por ejemplo, a los chicos, es lo mismo que hace un invernadero común, que retiene la temperatura adentro para la posibilidad de la vida adentro, ¿no? De la misma forma que un invernadero entonces retiene el calor, nuestra atmósfera tiene un mecanismo, la siguiente, Mati, por favor, tiene un mecanismo que retiene parte de la radiación solar que llega del Sol, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese mecanismo? Bueno, a través de los llamados gases de efecto invernadero, que después vamos a ver. Esos gases de efecto invernadero, que forman parte de la mezcla gaseosa que compone el aire, no lo mencioné al principio, pero el aire es algo en estado gaseoso formado por distintas componentes en un 78%, perdón, nitrógeno, en un 21% oxígeno, ahí ya sumamos 99%, y el 1% restante se divide en un montón de otros gases como ozono,
vapor de agua, o sea, agua en estado gaseoso, o en otras palabras, la humedad ambiente, que es invisible al ojo humano, argón, gases inertes, gases de efecto invernadero, perdón, como el dióxido de carbono y otros, y son estos, los gases de efecto invernadero, a pesar de que tengan una muy baja concentración en la composición del aire, son muy poderosos y los cambios en la temperatura de la Tierra son extremadamente sensibles a estos cambios de concentración de gases de efecto invernadero. Es entonces a través de estos gases de efecto invernadero que la atmósfera tiene su mecanismo propio de efecto invernadero y de retener el calor, no directamente de la radiación solar, sino de la radiación que la Tierra emite o reirradia de la solar. Y esto es un detalle no menor, porque todos sabemos, o la mayoría sabe, que la radiación solar es radiación de onda corta. La Tierra emite en una onda mucho más larga, y los gases de efecto invernadero tienen mayormente ventanas en las que atrapan el calor en ondas más largas, más parecidas a la radiación infrarroja de la Tierra. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero retienen el calor que la Tierra o nuestro planeta reirradia inicialmente de la radiación solar de onda corta. La siguiente. Eso ni más ni menos es el efecto invernadero, que si no lo tuviéramos en nuestro planeta, tendríamos una pérdida de toda esa reirradiación por parte de nuestro planeta del calor proveniente del Sol. Toda esa reirradiación se perdería al espacio, no se retendría nada, tendríamos una temperatura promedio mundial de 20 grados bajo cero, lo que haría imposible, obviamente, la vida en la Tierra, por lo menos como la conocemos. En cambio, la siguiente, sabemos que la temperatura promedio mundial es aproximadamente de 15 grados. En la diapositiva anterior, no hace falta que vuelvas atrás, Mati, decía los gases de efecto invernadero son algo natural y siempre estuvieron, exactamente, ¿no? Ahora lo vamos a ver en una curva, estuvieron siempre en la historia, o por lo menos hace millones de años que están los gases de efecto invernadero. O sea que el efecto invernadero de la atmósfera es algo natural que existe, por lo menos en vulgares palabras, desde siempre. Les decía, gracias al efecto invernadero, si no estuviera, tendríamos una temperatura promedio mundial de 20 grados bajo cero, aproximadamente, pero gracias a este efecto es de 15 grados sobre cero la temperatura promedio mundial. Dale Enter. Bueno, vamos viendo cómo va a evolucionar el resto, esperemos que se pueda ver. Pero bueno, ahí la acotación de era de 15 grados, era hace 100 años de 15 grados. Ahora vamos a ver de cuánto es o cuánto aumentó. La siguiente. Acá viene el problema, ¿no? Porque como dijimos, hay una idea por ahí más que nada, o por lo menos cuando yo era más joven, tenía una idea desacertada del efecto invernadero. Era como que el efecto invernadero, no sé si sigue siendo así o no, o si hay una confusión en el público en general o en los más chicos. Yo creo que en los más jóvenes no, pero quizás sí en los niños o en la gente que conoce el tema. Como que el efecto invernadero es una mala palabra o está asociada al calentamiento global, que es hoy por hoy ya incluso se la llama crisis climática, el cambio climático. Pero en verdad el efecto invernadero es un efecto completamente natural de nuestro planeta que, como acabamos de ver, si no lo tuviéramos, no habría vida en la Tierra. Es un efecto que existe naturalmente desde hace millones de años. El problema es que justamente la liberación de gases de efecto invernadero por parte de nuestra propia actividad desde la revolución industrial produce un efecto invernadero extra, ¿no? Adicional, de más, que la Tierra por sí sola no hubiera generado en estos últimos 100 o 150 años. ¿Sigue? Por lo tanto, más concentración de estos gases de efecto invernadero que ya sabemos que retienen la radiación reirradiada por parte de nuestro planeta proveniente del Sol, más calor va a retener la atmósfera y obviamente la consecuencia inmediata va a ser un aumento de la temperatura, por lo menos la temperatura mundial. Esto es lo que se conoce entonces como calentamiento global. Aclaro, entre paréntesis, o cambio climático. En verdad hay una sutil diferencia entre uno y otro. Se pueden tomar como sinónimos, pero hay una sutil diferencia. El calentamiento global netamente es el aumento de la temperatura mundial. El cambio climático es una problemática mucho más amplia, derivada obviamente del calentamiento global, del aumento de la temperatura mundial, pero que además implica los efectos del calentamiento global, que son interminables, ¿no? Desde el derretimiento de los glaciares, aumento del nivel de los mares,
del aumento de los eventos extremos, incluso yendo a la biología, donde obviamente es un tema que no me voy a meter porque no conozco, pero que acá hay personas que conocen mucho mejor, que es, por ejemplo, el cambio en ecosistemas biológicos, bueno, y por supuesto cambios también en la humanidad, ¿no? La siguiente. Ahora, uno se podría preguntar, sobre todo los más chicos o los más jóvenes pueden pensar, y bueno, ¿qué tiene que ver el aumento de la temperatura mundial con mi vida cotidiana si yo no trabajo en una fábrica, no tengo auto, no viajo en avión, etcétera, etcétera? La siguiente. En verdad tiene mucho que ver porque, a ver, se suele confundir mucho la contaminación de los automóviles, de las fábricas y todo ello, la polución urbana con la liberación de gases de efecto invernadero. Obviamente que la polución urbana tiene componentes de gases de efecto invernadero, pero tiene también otro tipo de componentes, aerosoles más grandes, partículas más grandes, etcétera, etcétera. Algunos, los que no son gases de efecto invernadero, no provocan el calentamiento global. Por supuesto que no son beneficiosos, porque la polución urbana trae daños a la salud, eso desde ya. Pero los que son verdaderamente responsables del calentamiento global, que ahora vamos a ver en una animación y en una curva, tenete preparado, Mati, la animación video 1, que ahora vamos a ver en un ratito. Los responsables, decía, del calentamiento global son los gases de efecto invernadero que, recuerden que son gases que forman parte del aire, naturalmente, en muy baja concentración, muy poderosos, invisibles al ojo humano, y lo que el ser humano está haciendo a través de la actividad humana y la producción de energía a nivel mundial es emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera desde hace más de 100 años y generando este calentamiento global que si no estuviéramos no estaría sucediendo tan intenso como está pasando, ¿no? Esa liberación de gases de efecto invernadero, principalmente, y el más conocido, es el dióxido de carbono, hay otros también, salen de las centrales de energía. Es decir, ustedes saben que hay distintos tipos de energía en el mundo, pero aún en la mayoría de los países la que sigue dominando es la energía convencional, que es la energía de combustibles fósiles. Me imagino que con eso están familiarizados todos, a base de gas, carbón y petróleo, y la energía en base a combustibles fósiles, quema de combustibles fósiles, es la que libera enormes cantidades de gases de efecto invernadero y es la que ha provocado el calentamiento global de estos últimos 100 años y lo que puede pasar de ahora en más. La siguiente. Acá yo puse una foto, volví un segundito para atrás, una foto de botellas de plástico, que uno me dirá qué tiene que ver. Bueno, a ver, yo la puse simplemente, acá más que nada esto es generalmente para los chicos, lo explico, ¿no? Todo lo que consumimos, desde el mate, la computadora que tenemos acá, nuestro celular y las botellas de plástico todos los días, todo eso viene de fábricas. Y las fábricas, para generar y producir todo lo que tenemos, absolutamente todo, inclusive la ropa, todo, necesitan de energía. Así como nuestros hogares, para prender la luz, el aire y todo, también necesitan de energía. ¿Quién provee la energía? Las centrales de energía. Si las centrales de energía, para producir la energía, quema combustibles fósiles, liberan gases de efecto invernadero, que generan calentamiento global. O sea que más consumo de todo, por ejemplo, botellas de plástico, más liberación, más producción por parte de las fábricas, más consumo de energía por parte de las fábricas productoras de plástico, más entrega de energía por parte de las centrales de energía, más liberación de gases de efecto invernadero por parte de las centrales de energía. Hablando muy genéricamente, ¿no? Obviamente. Pero nuestro nivel de consumo obviamente impacta e incide en la problemática del calentamiento global. No en la polución urbana, sí en la problemática del calentamiento global. Por eso yo generalmente trato de separar las aguas. Una cosa es polución urbana, donde hay gases de efecto invernadero, y otra cosa es liberación de gases de efecto invernadero por el estilo de vida de la humanidad. La siguiente, ahora sí. Esta es la curva del dióxido de carbono en los últimos 800.000 años. Fíjense cómo claramente se reflejan las distintas eras de hielo, donde el dióxido de carbono está alto, entre 280 y 300 ppm, partes por millón, son los periodos interglaciares, y cuando está bajo, debajo de 200, son los máximos glaciares. Prácticamente son ciclos de aproximadamente 100.000 años, ¿no? Más o menos se cuentan
8. O sea, cada 100.000 años, cada una de estas son las distintas glaciaciones. En el último millón de años, más o menos hubo entre 8 y 10 glaciaciones. Fíjense cómo las entradas hacia las glaciaciones son más lentas y las salidas son más abruptas. Y fíjense cómo la última era de hielo se ve, si ustedes miran a la derecha está el 0, y si empiezan a ir hacia la izquierda, el primer valor que ven es 100.000. Bueno, no lleguen tanto, vayan un poco más a la derecha, vean el último mínimo. No sé si lo podés indicar con el cursor, Mati. Hace 20.000 años. Ese de ahí. Ese es el último máximo glaciar, o sea, fue el pico de la última glaciación. Fue la que se conoce como la última era de hielo, hace 20.000 años. La Tierra empezó a calentarse, hace 10.000 años se salió definitivamente de esa era de hielo, empezó lo que se conoce como el Holoceno. No es casualidad que poco después la humanidad, que ya existía, el Homo sapiens, se revolucionó, tuvo su primera gran revolución, si no me equivoco, que es la agricultura, y a partir de ahí la temperatura siguió subiendo. O sea que estamos claramente en un periodo interglaciar, en un periodo cálido, pero no tiene nada que ver el periodo interglaciar en el que estamos con el aumento de los últimos 100 años. Miren cómo se disparó la concentración de dióxido de carbono por primera vez por encima de las 300 partes por millón en 1950 y por primera vez por encima de las 400 partes por millón en el año 2015. Y esto obviamente tiene que ver con nuestro estilo de vida y también el crecimiento exponencial de la población. Obviamente colores azules son los más fríos respecto al periodo siglo XX y los colores más amarillos es más cálido. Fíjense que es muy disparejo, es poco uniforme en el espacio, ¿no? Pero se empieza a ver que a lo largo del tiempo los colores amarillos empiezan a ganar espacio, sin lugar a dudas. Hay una década a partir del cual parece que se disparara todo. ¿Lo puedes pasar de nuevo, Mati? No sé si la llegan a identificar. Ahí volvemos a la presentación. Claro, acá, por ejemplo, Marta del programa Globe dice, parece la década del 70. 70/80, exactamente. Y eso lo vamos a ver ahora en una curva. Volvemos a la presentación y se va a notar claramente en la curva, es decir, si uno año por año promedia todo el planeta, vieron que las señales en los distintos lugares del globo son dispares, pero si uno hace un promedio sobre todo el globo para un año, le da un número. Y eso uno lo puede graficar en una serie de tiempo que vamos a ver enseguida. Antes de pasar a eso, les quiero mostrar, así como vimos el dióxido de carbono en los últimos 800.000 años, miren la temperatura promedio mundial en los últimos casi 500.000 años. Acá se ve un poquito mejor lo que les decía, las distintas glaciaciones. Abajo, los máximos glaciares, ¿sí? O las eras de hielo, y arriba los periodos interglaciares. Fíjense, eso es característica, un paleoclima lo conoce mucho mejor que yo, un paleoclimatólogo, pero eso es una característica típica de las glaciaciones. Entran despacio, van cayendo despacio y sube abrupto, o sea, sale de la era de hielo rápido. Ahora, ese rápido, piensen que en el eje horizontal estamos en la escala de cientos de miles de años. Ese rápido pueden ser 10.000 años, ¿sí? No tiene nada que ver con los 100 años que estamos, de lo que vamos a hablar enseguida. Y más o menos no se ve acá, ahí este es un error mío, no puse en el eje vertical los valores, pero créanme que más o menos esas subidas son entre 6 y 8 grados en 10.000 años.
O sea que más o menos la salida de una era de hielo, naturalmente a nuestro planeta, le implica una subida de la temperatura promedio mundial de entre 6 y 8 grados en 10.000 años, más o menos. Se ve claramente que ahora, a la derecha de todo el gráfico, se ve el actual periodo interglacial, ¿no? Y no se ve obviamente la curva disparada hacia arriba de los últimos 100 años. Eso ya no se llega a ver, se va a ver en otra que vamos a ver ahora. La siguiente. Bueno, ahí la pregunto un poquito, ¿no? Este es un calentamiento inédito, el actual, y uno podría ver que por lo menos si uno ve la historia, está bien que nuestro planeta tiene mucho más que 1 millón de años, ¿no? Tiene casi 5.000 millones de años, pero por lo menos el del último millón de años es sin lugar a dudas un calentamiento inédito, que ahora lo vamos a ver. Mientras Matías soluciona el tema técnico, Alpio, ¿por qué no le contestás a este chico que pregunta cómo se miden las temperaturas del pasado? ¿Cómo sabes que hace 1 millón de años Bien. estaban estas temperaturas? Bueno, claro, buena pregunta, ¿no? Porque todos sabemos que no había instrumentos tan atrás, ¿no? O sea, la era instrumental empezó hace, dependiendo del país, 100, 200 años más o menos, no mucho más, ¿no? Esta es toda una rama de la ciencia que se llama, en el caso del clima, el paleoclima, que estudia el clima en el pasado lejano, por ejemplo, ya no tiene datos. Vieron que las estaciones meteorológicas, por ejemplo, o las estaciones oceanográficas, o los sismógrafos, digamos, los distintos instrumentos en nuestra actual era de instrumental nos permite obtener datos. Pero para poder en el paleoclima inferir datos, se habla de proxy datos, no de datos ya, proxy datos. Y esos proxy datos, que son los datos del pasado lejano, se obtienen, hay numerosas formas, numerosas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, y una de las más usadas en la Antártida, por ejemplo, son los testigos de hielo, ¿sí? Donde se hacen perforaciones cilíndricas, imagínenlas, sobre el casquete de hielo, perforaciones que, Adri, si no me equivoco, han superado los cientos de metros de profundidad, se llegan a laboratorio y se analizan, ¿no? Se hacen estudios químicos de isótopo 14, isótopo 18, etcétera, etcétera, y se puede estudiar de esa forma, inferir cómo ha sido la temperatura y otras variables, un montón de otras variables, en el pasado lejano. No solamente están los testigos de hielos en la Antártida, hay otras técnicas también, por ejemplo, que es la de anillo de árboles, porque los árboles, el tronco de los árboles, si uno corta y mira desde arriba, tiene como distintas capas o líneas. Bueno, eso habla de las distintas eras de tiempo, ¿no? Y da características del pasado lejano en temperatura y otras variables, por ejemplo, del clima. Y se usa mucho la técnica de anillos de árboles en la Patagonia, en Canadá, en Europa, en lugares donde, bueno, hay bosques que permiten hacer este tipo de estudio, ¿no? Básicamente esos son los más conocidos, bueno, pero hay otro tipo de proxidatos que permiten inferir el clima en el pasado. Uno podrá preguntarse, bueno, pero ¿con qué exactitud? Bueno, por supuesto, no es exacto. Hay un rango, lo que conocemos los científicos como rango de error o rango de incertidumbre válido. Pero en la escala de tiempo que ustedes estaban viendo este gráfico recién, que está en la escala de miles y miles de años, es válida esa curva. Ahora, si uno quisiera saber exactamente hace 55.580 años, pues probablemente el dato de ese año no lo va a poder saber. Sí va a poder tener una noción de la evolución de la variable en una escala de tiempo mucho más larga, que es lo que estábamos viendo recién. Y por supuesto, esa resolución temporal va bajando en la medida que uno más atrás va. Pero acá vimos solamente 500.000 de años con la temperatura y casi 1 millón de años con el dióxido de carbono. Ahora, hay proxidatos que llegan a millones y millones de años para atrás. Por supuesto, con un rango de incertidumbre que va en crecimiento, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, se sabe, esto bueno, ya es un terreno que me escapa completamente, pero se sabe que en la época de los dinosaurios la Tierra estaba varios grados por encima más caliente que la de hoy. Argumento que he escuchado hace mucho tiempo, pero que me enfurecía, de algunos geólogos que decían que eso era prueba de que el calentamiento global no era causado por el hombre. Y obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Te nos fuiste por un segundo, Mati, acá estás. Estaba ahí explicándole justamente lo de las eras glaciarias, interglaciarias y el tipo de datos. Gracias, Adri, por comentarme la consulta en el chat. Ahora sí, pasando un poquito más a lo que tiene que ver con nuestra charla, obviamente no se ve en el gráfico anterior, porque el gráfico anterior son 450.000 años, pero si de esos 450.000 años vemos los últimos 100 o 150, viene el gráfico que sigue, ¿sí? Y esto, el siguiente, esto ya sí es dato. Esto sí ya está medido. Fíjense que empieza en 1880. Hay distintos sets de datos de la NASA, del Hadley Center, de la NOAA, etc. Y son todos, hay pequeñas diferencias, obviamente. Si fueran todos exactamente iguales, uno desconfiaría, pero se comportan muy parecidos, o sea que son altamente confiables. Y lo que se ve claramente, esto es lo que vimos en la animación. La animación la vimos en el espacio, pero si promediamos todo el globo y obtenemos un valor para cada año y lo graficamos en una forma de serie de tiempo, obtenemos esto. Desde 1880 hasta el 2019. Se ve claramente una tendencia de calentamiento desde fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Un dato interesante para tener en la cabeza es que la temperatura mundial ya aumentó 1 grado, 1.01, desde la era preindustrial. Se toma como era preindustrial para el último informe del IPCC el promedio de 1850 a 1899, aunque técnicamente la era preindustrial es un poquito antes, porque en 1850 ya la revolución industrial había ocurrido, pero obviamente que el aumento de la temperatura todavía era muy, muy, muy bajo. Y ¿por qué no se toma la era preindustrial más atrás? Porque la mayoría de los instrumentos en el mundo comenzaron a mediados del siglo XIX. Ya 1850, 1880 es un momento donde prácticamente en todos lugares había estaciones meteorológicas. Entonces, hacer el promedio de 1850, 1900 es lo suficientemente confiable como para tomar como periodo de referencia y a partir de ahí calcular cuánto aumentó la temperatura respecto al promedio 1850-1900. Y eso es lo que se ve. Lo anterior a 1940 estaba más frío que el promedio 1850-1900, después se iguala y después se empieza a disparar para arriba. Y lo que veíamos, esa disparada entre la década del 70 y el 80 especialmente, se ve claramente acá. Si le das Enter, Mati, te agrega una recta más. Claro, se ve claramente ahí. Los últimos 40 años hay una aceleración notable del calentamiento global, porque si bien antes de la década del 80 había una tendencia positiva, todavía había una oscilación decadal. Se llega a ver, hay como una ondulación. No digo el serrucho ese tiene que ver con la variabilidad interanual, año a año. Pero si ustedes la miran más de lejos, la curva, hay como una ondulación. 1900, 1920 medio abajo, sube en la década del 40, vuelve a bajar en la década del 60 un poquito y después sube. O sea que hasta la década del 70, si bien la tendencia de calentamiento ya existía, todavía había una oscilación decadal. A partir de la década del 80, lamentablemente se perdió esa oscilación decadal y desde ahí cada década es más cálida en términos promedios, ¿no? En promedio. Cada década es más cálida que la anterior sin excepción. Fíjense el pico arriba de todo, bien a la derecha, ese corresponde a la media mundial del 2016. El 2016 sigue ocupando el puesto número 1, también no es casualidad que tuvimos el último gran niño. Después el 2019 terminó como el segundo, y el 2020 está peleando 2016 o 2019, ahora lo vamos a ver. La siguiente. Bueno, dicho entre paréntesis, ahí no quiero gastar mucho tiempo en esto porque es un poquito otro tema, pero en la década pasada, en la década del 2000, hubo una la próxima parte del calentamiento en la península. Entonces, también temperatura promedio mundial, porque recuerden que esto es temperatura promedio mundial, y claro, a partir de ahí
arrancó una corriente de científicos, inclusive los llamados escépticos, que decían, bueno, el cambio climático era una mentira porque ahora se está frenando la curva. Pero sabemos hoy, vamos a pasar a la siguiente, Mati, que eso fue una desaceleración. Les decía, ese estancamiento del calentamiento global en la década del 2000 tiene que ver con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, a diferencia de lo que la mayoría cree, no es una corriente, sino que es un calentamiento en el Pacífico ecuatorial como se ve acá. Y cuando ahí hay eso es un calentamiento por encima de lo normal, muy por encima de lo normal, tan importante y tan extenso que desajusta los patrones climáticos a nivel global por varios meses. Produce sequías extremas en Indonesia y Australia, lluvia más fuerte en el noreste argentino, va en casi todo el este, y un montón de otras señales. La inversa es la Niña, que es cuando ese mismo lugar donde está rojo, está azul, está más frío de lo normal. Esa oscilación niño-niña se lo conoce como el ENSO, la oscilación del niño, el Niño Southern Oscillation. Ahora, esta oscilación, me hubiera gustado mostrarles una animación, pero no estaba disponible. Esta oscilación del niño entre niño y niña, o sea, entre Pacífico ecuatorial más cálido de lo normal o más frío de lo normal, más o menos oscila entre 3, 4, 5, 6 años. ¿Sí? Más cálido de lo normal, 4 o 5 años después, más frío de lo normal. 4 o 5 años después, más cálido de lo normal, 4 o 5 años después, más frío de lo normal. La oscilación es más o menos cada 4 o 5 años. Pero hay otra oscilación que es cada 10, 15, 20 años, o sea, en más baja frecuencia, que se conoce como la oscilación decadal del Pacífico, la PDO, y que se ve un poquito más en el Pacífico Norte, que es como una especie de niño en baja frecuencia, más o menos de 10 a 20 años. En el 2000, esa oscilación decadal del Pacífico, esa PDO en el Pacífico Norte, esta especie de niño de baja frecuencia o de más largo plazo, estaba en su fase fría. O sea que estaba almacenando el océano más calor que el de la atmósfera, y por eso la atmósfera estancó su calentamiento en la década del 2000. No fue porque el calentamiento global por emisiones de gases antropogénicas hubiera mermado, sino por una cuestión del sistema climático. Cuando hablamos de sistema climático hablamos de atmósfera y océano, entre otros, ¿no? Así que bueno, y eso ha quedado claro ahora, porque en el 2014 entramos de nuevo a una fase positiva de la PDO, y claro, ¿qué viene pasando del 2014 para acá? Estamos teniendo años récords de temperatura mundial en los últimos 140 años, y ahora lo vamos a ver. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por ejemplo, miren este top 10 de Climate Central. Si le das Enter, me sale un texto. Este dato es tremendamente categórico. De los últimos 140 años, siempre hablando en la temperatura mundial, de los últimos 140 años, si uno hace un top 5 de los 5 más cálidos, si no hubiera calentamiento global, el top 5 tendrían que estar diseminados por todas las décadas. Debería haber un año reciente, uno de la década del 70, uno de la década del 30. ¿Por qué? Porque por la variabilidad misma de la temperatura. Pero no, si uno hace un top 5 de los 5 años más cálidos de los últimos 140, los 5 años más cálidos son los últimos 5. Ese dato es impresionante, y son justamente del 2015 para acá, justamente cuando la PDO volvió a entrar, o sea, esta especie de niño en baja frecuencia, volvió a entrar a su fase positiva. Fíjense que sigue siendo hoy todavía el año más cálido desde 1880 a nivel mundial, el 2016, en segundo lugar el 2019, después el 2015, 2017 y 2018. El 2020 está por terminar muy peleado con el 2019, no le llega a ganar el 2016, pero lo más seguro es que termine o segundo o tercero. Y hay que tener en cuenta que en el 2016 teníamos el Niño. Si no hubiéramos tenido el Niño, seguro este 2020 quedaba como primero, como el más caliente. El que sigue. Y bueno, para cerrar el tema del calentamiento global, justamente toda esta señal del calentamiento global de estos últimos 100, 140 años, debido a actividades humanas, más allá de que estemos en una era interglaciar, tiene que ver con la quema de combustibles fósiles por parte de las centrales de energía a nivel mundial, basadas
en carbón, gas, petróleo, que como sabemos no son renovables, y es necesario, entre otras cosas, no es la única solución, la transición de la matriz energética a energías renovables como la bioenergía, la eólica, la solar, la hidráulica, la geotérmica, etcétera, etcétera. Está la nuclear también, que es menos nociva que la de combustibles fósiles, a mi modo de ver no es tan amigable como la renovable, pero espero que no me esté escuchando ningún nuclear. Pero bueno, insisto, la transición de la matriz energética no es la única solución. Hay otras formas también de contrarrestar los efectos del calentamiento global, a lo que no voy a entrar, simplemente los voy a nombrar, que es, bueno, captura de dióxido de carbono, plantación de árboles, etcétera, etcétera. El tema de la eficiencia, ¿sí? Digamos, de nuestros electrodomésticos y todo, el tema de la eficiencia energética, eso es fundamental. De hecho, hay un modelo del MIT que vi hace poco de un chico llamado Pablo Lucangelo, que en su modelito muestra, por ejemplo, que el tema de la eficiencia energética es inclusive más importante que las técnicas de captura de dióxido de carbono o inclusive más importante que pasar a energías eólicas o solar para contrarrestar el calentamiento global en las próximas décadas. Pero bueno, son todas partes de una solución que hay que empezar a tomar en el contexto que ya imagino todos conocen del Acuerdo de París, que está por entrar en vigencia, y que Argentina, por ejemplo, próximamente en cuestión de semanas o días, está por actualizar su segunda contribución nacional determinada, que es el compromiso al que Argentina se propone en el Acuerdo de París, como todos los países que firmaron el Acuerdo de París, ¿no? Hace poquito fue noticia, hace 2 o 3 días, ¿no? El sábado, de hecho, habló Alberto y habló sobre el tema de la contribución nacional determinada de Argentina para los próximos 9, 10 años. Y ahora sí nos metemos en el cambio climático antártico, la señal más allá del paralelo 60, como saben todos, la Antártida se considera como todo el continente y las islas por debajo de los 60 grados sur de latitud. Acá viene una animación, no, acá no viene una animación, seguimos, Mati. Este es el continente antártico, se los presento con su casquete polar. Si le vas dando enter te va mostrando cada cosita, espero que se pueda ver. Fíjense que a grosso modo es un gran casquete, ¿no? Es un gran domo la Antártida, donde en el centro tiene una altura mucho mayor de hielo y mucho menor hacia las costas. La Antártida es un continente, a diferencia del Ártico, que es un océano congelado rodeado por continentes. La Antártida es un continente rodeado por océano y tiene cerca ahí el extremo sur de Argentina. Pero encima de ese continente tiene una enorme cantidad de glaciares y hielo continental, tiene barreras de hielo. Andá dándole enter, por favor, de a uno. Los glaciares o hielos continentales son ese blanquito que está sobre la forma del continente, ese blanco intermedio, ¿no? Para que tengan una idea, en el centro los espesores, la altura de hielo que hay, pueden llegar a los 3.000 o hasta 4.000 en los lugares más altos metros. Son montañas de hielo y es la acumulación de nieve y nieve durante cientos y cientos de miles de años. Y esa altura va bajando en la medida que uno se acerca hacia la costa. Después están las barreras de hielo, dale enter. La altura, bueno, como les decía, puede llegar hasta 4.000 metros. Las barreras de hielo son ese blanco más tipo beige que se ve. Ven que ahí la flecha termina en la barrera de hielo, esa es la Filchner. Del otro lado hay otro, no sé si lo llegan a ver, si lo podés indicar, Mati, con el cursor, la Ross, la barrera de hielo Ross, la del otro lado, ¿no? Esa de ahí. Todo eso son barreras de hielo, que ahora vamos a ver qué es, que técnicamente no es plataforma continental, ¿no? O sea, tenemos el continente y el hielo encima. Tenemos las barreras de hielo, ahora vamos a ver un mapita de las barreras de hielo, y bueno, y después el hielo marino, o mar congelado, que es ese blanquito más oscuro. Las alturas de las barreras de hielo pueden llegar hasta 300 metros, o sea, son cosas enormes. Imagínense que 300 metros es como un edificio de 100 pisos, o sea, son bloques de hielo altísimos, ¿no? Ahora, nada que ver, si le das enter de nuevo, Mati, con el hielo marino o el mar congelado que rodea a toda la Antártida. ¿Le podés dar enter ahí?
que rodea a toda la Antártida y que tiene no 300 metros, sino 1, 2 o 3 metros a lo sumo, ¿no? Ahí hay una pregunta que leí si es verdad que hay lagos congelados. Bueno, acá hay colegas que me van a poder ayudar un poco a responder eso, pero incluso hay lagos líquidos, en estado líquido, creo que se encontraron bien por debajo, muy en las profundidades y recientemente en el continente antártico. Pero es fascinante porque es un continente, imagínense, con una tremenda cantidad de hielo, ¿sí? Nieve ya compactada, durísima, hielo, con alturas, imagínense 4.000 metros, o sea, son montañas, 4.000 metros en las zonas más altas, en promedio 2.000 metros y hacia las costas ya 500 metros o menos también. Después las barreras de hielo que son monstruos de 300 metros de altura y el hielo marino que es mar congelado que tiene una altura 1, 2, 3 metros que el rompehielos puede romper, ¿no? El barco rompehielos puede llegar a romper. Esta es una imagen del hielo marino en el invierno, pero en el verano obviamente eso se reduce. El primero, los glaciares o hielos continentales, digamos al siguiente, Mati, ahí, si podés, mostramos el otro video que quiero mostrarles. Es un video interesante donde muestra en las últimas décadas cómo en la zona occidental, yo te mandé un video uno y hay otro que tiene otro nombre, el otro. Se nota claramente cómo en la zona occidental, ahora lo van a ver, incluso muestra Groenlandia, dura muy poquito, menos de un minuto, viene comportándose la concentración de hielo, bueno, o el balance de masa de glaciares, más propiamente dicho, en la zona más crítica de la Antártida. Acá estoy spoileando un poquito los resultados, que es a lo que vamos a terminar, porque justamente la Antártida Occidental y la península es la zona más afectada, ¿no? Por el calentamiento global, no así el resto, y ahora lo vamos a ver y les voy a dar dos hipótesis que hay de por qué esta señal, ¿no? No tan uniforme ni no tan clara como en el Ártico. El Ártico es la región que más se calentó en el planeta en los últimos 50 años. El Ártico es un océano congelado cuyo hielo marino está reduciéndose de una manera extremadamente rápida y el vórtice polar que rodea, que ahora lo vamos a ver qué es, al Ártico, está mucho más perturbado, por lo tanto está mucho más afectado también por el calentamiento global. La Antártida tiene a favor un vórtice polar mucho más robustecido, debido a que está justamente aislado por los océanos alrededor, y eso ha hecho que, sacando la península, grandes partes de la Antártida casi no se hayan calentado, sino que es más, se hayan enfriado. Aunque parezca paradójico eso, ¿no? Pero son consecuencias también del calentamiento global, ¿no? Del mismo modo, acá me voy un segundito de tema nada más, pero del mismo modo que lo son a veces esas tormentas de invierno extremas que se ven en el noreste de los Estados Unidos. Cuando sucede eso, que bueno, nuestro presidente, nuestro no, porque no es nuestro, el presidente de Estados Unidos, Trump, dice, ¿dónde está el calentamiento global con estas tormentas de frío? Bueno, esos extremos, eventos extremos de frío en el noreste de Estados Unidos tienen que ver con que el vórtice polar ártico del hemisferio norte está tan perturbado por el calentamiento global que penetra muy al sur y se generan estos eventos extremos extremadamente fríos. O sea, aunque parezca ambiguo, es una consecuencia del mismo calentamiento global. Bueno, ven, ahí lo pueden ver el video, ¿no? Fíjense en colores rojos el cambio en el espesor de hielo, ¿no? Si lo podemos pasar de nuevo, Mati. En colores rojos la pérdida y en colores azules la ganancia, ¿no? Desde los años 90 para acá. Y ahí en esa curva, la combinación arriba, Groenlandia en verde y la Antártida en amarillo, el aporte al aumento del nivel del mar por parte del derretimiento glaciario de Groenlandia, de la Antártida y combinado. O sea, fíjense que Groenlandia está en primer lugar, pero si sumás a Groenlandia y le sumás a la Antártida, te da el blanco de arriba. Acá empieza la animación de cero, ¿sí?
los cambios observados en los espesores de los glaciares en Groenlandia y en la Antártida. Obviamente, yo más que esto no voy a decir porque no es mi área, pero sí quería compartir esto, mostrarles esto. Y esto, bueno, tiene que ver con la parte de hielos y glaciares continentales, ¿no? Claramente la zona más crítica, la Antártida Occidental. Ahora sí podemos volver a la... Bueno, ahí se ve la curva que vimos recién. El aporte, tanto de Groenlandia como de la Antártida, al aumento del nivel del mar. Ahora volvemos al PowerPoint. ¿Cómo no, Alejandro? Sí, ahora voy a comentar un poquito el tema del vórtice polar. ¿Podés ir a la anterior, Mati? Que no me acuerdo cuál fue la última presentación. Ah, perfecto. Barreras de hielo. Bueno, glaciares continentales, no más que eso, no es mi parte tampoco. Barreras de hielo. Las barreras de hielo, ahí había una foto a continuación, y está buena esa foto porque te compara justamente las barreras de hielo, que puede parecer chiquito eso, pero son 300 metros contra el hielo marino, ¿no? Que obviamente lo puede romper un barco rompehielos. La siguiente. Esta es una imagen de las distintas barreras de hielo que tiene la Antártida. Miren que son varias, ¿no? Ahora, las más grandes son las que les indicamos hace un rato. La Ron-Filchner y la Ross, ¿no? La azul y la roja. Después hay muchas más pequeñas, y una de las más que nos infiere, o sea, la que más nos importa en Argentina es la Ron-Filchner, porque cerca de ahí está base Belgrano 2, ahora vamos a ver un mapita, y Larsen C, que está ahí, la amarilla arriba a la izquierda, ¿no? Las barreras de hielo básicamente es el desprendimiento, si algún glaciólogo puede dar más detalle después, pero es el desprendimiento del hielo glaciario hacia el mar, pero que va acumulándose a lo largo del tiempo y va formando una barrera de hielo flotando sobre el agua, ¿no? Que se extiende, por eso ya no es parte continental, pero sin embargo imagínense que tienen cientos de metros de espesor, por lo tanto es una especie de protección hacia el mar de los glaciares continentales. Si no tuviéramos estas barreras de hielo, gran parte de los hielos y los glaciares continentales terminarían en el océano, y obviamente el nivel de los océanos subiría enormemente. O sea que estas barreras de hielos son una gran protección. La siguiente. Vieron que esa amarilla que estaba ahí arriba, acá se ve con un zoom, es el Larsen C, esta es la península antártica. Estaba el Larsen un poquito más al norte, el Larsen B, y más al norte el Larsen A, que han desaparecido. El Larsen A desapareció totalmente en los 90, en la década del 2000 el Larsen B, que no sé si queda un poquito todavía, pero si queda es muy poquito o no queda nada, y el Larsen C, que está comenzando también a perder, ya viene perdiendo, hay estudios que muestran que viene perdiendo masa. Esto obviamente lo conocen con mejor detalle otras personas del Instituto Antártico, como Andrés Zakrasek, Sebastián Marinsek, pero simplemente de acá lo que quería mencionar es que esta barrera de hielo, Larsen C, que salió en los medios en el 2017, cuando perdió el iceberg, que más de uno seguro se acuerda, el A68, en septiembre del 2017, y que empezó a moverse hacia el norte. Creo que fue uno de los icebergs, o el iceberg más grande desprendido en la historia, o no sé cuánto tiempo, ¿no? Que en los últimos días ha sido noticia porque está por llegar a las islas Georgias del Sur. Yo vi igual animaciones de los últimos días. Esto seguimos, Mati, adelante. No sé si se le puede, con el cursor le puedes dar un clic o doble clic para que anime, si no, seguimos. Vi animaciones en los últimos días que igual está virando, y me parece, creo que hay esperanzas de que no impacten las Georgias del Sur. Eso respecto a la barrera de hielo. De todas maneras, hago un comentario que inclusive esto me lo ha explicado con detalle Andrés Zakrasek, que es un geofísico también del Instituto Antártico.
No necesariamente este desprendimiento del iceberg A68 del Larsen C es un efecto del del calentamiento global. Sabemos que el Larsen C es una barrera que está perdiendo superficie, sabemos que la península antártica es una región crítica de calentamiento, pero también sabemos, o los glaciólogos saben con detalle, que las barreras de hielo tienen una dinámica o un ciclo de vida natural, que pierde pedazos, ¿no? Bloques, pequeños bloques. Hay una discusión de cuánto es ciclo natural, dinámica natural, y cuánto es por calentamiento global. Yo, por lo que pude ver un poquito del VAS, bueno, parecería que es más dinámica natural, en particular el caso del A68, pero por lo que he leído todavía está en debate. Lo cierto es que ese iceberg llama la atención por lo que me han contado los glaciólogos, prácticamente no ha perdido superficie ya en más de 3 años hace que se desprendió y está llegando tan al norte como las Georgias del sur. Ahora pasamos a hielo marino ártico, recuerden que es mar congelado, mucho más finito, no pasa a los 2 o 3 metros. Arriba van a ver la evolución a lo largo de los años, desde que empezó la era satelital en el año 79, la evolución del hielo marino ártico y abajo antártico. Esto es un poquito el corazón de la charla. Miren cómo el hielo marino ártico viene en claro retroceso, obviamente porque el Ártico es la región del planeta que más se ha calentado, pero ambiguamente el hielo marino ártico, dejando de lado el 2016 o 17 para acá, hasta el 2016 tenía una notable tendencia positiva. El hielo marino iba creciendo. No en todos lados por igual. Si uno empezaba a estudiar el Weddell por un lado, el Bellinghausen por otro lado, las señales eran dispares. Ahora, si uno hacía un promedio, que no es la mejor forma de estudiarlo, pero si uno hace un promedio global de la extensión de hielo marino antártico, le daba que estaba creciendo en los últimos 40 años. Y eso, le damos enter, Mate, tiene que ver con lo que voy a explicar a continuación. Pero antes quiero detenerme en ese mínimo que se ve en el 2017. El 2017, de repente, cayó abruptamente la extensión de hielo marino. El hielo marino es mar congelado alrededor de la Antártida, que se expande en invierno y se contrae en verano. Tiene su máximo en septiembre y su mínimo en marzo. En marzo del 2017, que es ese pico, ese mínimo que se ve ahí, tuvo su menor extensión de hielo marino desde que tenemos datos satelitales del 79 para acá. Y en particularmente, esta imagen del 3 de marzo del 2017 fue el día que menos hielo marino tuvo la Antártida desde que tenemos registros satelitales del 79. Llama poderosamente la atención, porque fíjense, prácticamente el Weddell tiene hielo marino. Después prácticamente el resto está libre de hielo marino. Casi, ¿no? A ojo, hay un poco, pero muy poco. Por más que sea marzo, y eso corresponde al mínimo anual, fue el marzo más bajo de todos. Si uno lo compara con la imagen de arriba, que no es marzo igual, es invierno, no tiene nada que ver, ¿no? Y el 2018 subió un poquito, pero no se recuperó, y el 2019 volvió a bajar, o sea que ahí de 2017 para acá todavía es muy reciente, pero yo no sé si es un cambio de la tendencia o algo momentáneo y va a seguir en tendencia positiva. Ahora, lo que voy a mostrarles a continuación es explicarles por qué en un planeta que se está calentando es esperable que el hielo marino ártico esté bajando, que la extensión del hielo marino del Ártico esté disminuyendo su extensión. Pero ¿por qué entonces el hielo marino alrededor de la Antártida en los últimos 40 años hasta el 2016 venía en aumento globalmente, regionalmente la Antártida? En un planeta que se calentando, ¿cómo es posible? Bueno, la explicación, las hipótesis son dos, y una de ellas tiene que ver con el vórtice polar que les muestro a continuación. Bueno, continente ventoso, si lo habrá, todos los que han ido lo saben. A grandes rasgos, eso es simplemente un esquema conceptual, el vórtice polar, piénsenlo como un cinturón de vientos que rodea a la Antártida y sopla todo el año, pero especialmente en los meses de invierno. En el verano se debilita mucho. Y esto lo que hace es aislar el aire frío polar de la Antártida del aire circundante mucho más templado. Y por lo tanto mantiene el aire antártico bien seco y frío. Es una especie de pared, cinturón de viento soplando en gran escala alrededor de la Antártida.
Hay teorías, modelos que muestran que en los últimos 40 años este vórtice polar, esto es una animación, por ejemplo, de este vórtice polar en el año 96, podría haber tomado cualquier año, obviamente el esquema anterior era muy ideal, no es exactamente circular. Hay una teoría que dice que el calentamiento global ha provocado, o sea, los meteorólogos sabemos que el calentamiento global ha provocado un corrimiento de las estructuras de circulación general en el hemisferio sur. La celda de Hadley, los vientos del oeste, los ha corrido hacia el sur, el calentamiento global en las últimas décadas. No me quiero meter en eso, no importa. Lo importante es que eso ha provocado un fortalecimiento del vórtice polar. O sea, ese cinturón de vientos ahora sopla o gira alrededor de la Antártida y aísla la Antártida más que hace 40 años. Por lo tanto, si eso se intensifica y la aísla más, es esperable, ¿podemos pasar al siguiente? Es esperable que en la Antártida central y oriental se produzca una especie de enfriamiento. ¿Por qué? Simplemente porque la Antártida está más aislada que antes. No así en el mar de Bellingshausen, en la Antártida Occidental, y especialmente en la península antártica, porque podemos volver 2 para atrás, Mati. Porque fíjense en la península antártica, el vórtice polar. Si bien el vórtice polar no está en superficie, está en la media tropósfera, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura para arriba, de todas maneras, eso obviamente afecta a las temperaturas en niveles medios, medios bajos y altos, y termina afectando a superficie también. Pero si vos tenés un vórtice polar que se te intensifica en los últimos 40 años, sobre la península vas a tener mayores vientos del oeste, a lo largo de la columna de aire de la tropósfera. Y eso va a traer más sobre la península, nevada, por lo menos en invierno, en primavera y en otoño, va a traer más aire marítimo del Bellingshausen, que obviamente el aire en superficie, pegado sobre el mar de Bellingshausen, que encima no está congelado, porque tiene muy poco hielo marino, es mucho menos frío que el aire sobre la superficie nevada de la península. Entonces, si ese viento, debido a que el vórtice polar se intensifica, ese viento del oeste se intensifica sobre la península antártica va a recibir más vientos de aire marítimo del Bellingshausen, que está al oeste, que antes. Y eso va a generar menos enfriamiento, o sea, un calentamiento en la península. Esa es una de las hipótesis por qué la Antártida se enfrió en los últimos 40 años, debido a que el vórtice polar se intensificó y la aisló, pero sobre la península, a la península le deja más aire marítimo del Bellingshausen y por eso la calentó. Y por eso esa señal dispar que vemos, 2 imágenes más adelante, volvemos, de azul en buena parte de la Antártida y rojo en el oeste y en la península. ¿Por qué esa señal disparo? Bueno, una hipótesis es por el fortalecimiento del vórtice polar en las últimas décadas. De todas maneras hay controversias. ¿Por qué? Porque fíjense abajo dice cambio o tendencia de 1982 a 2004. El valor de la tendencia va a depender de 2 cosas, del periodo que tomes y también de la estación del año que tomes, si es anual, si es invierno, si es verano, si tomás octubre a marzo, si tomás abril a septiembre, depende del momento del año que estudies y del periodo, es fundamental. Si uno, vamos a la siguiente, ve el cambio de tendencia del 60 al 2009, bueno, ya la Antártida central y oriental ya no muestra tanto un enfriamiento, pero de todas maneras muestra un calentamiento muy, muy leve y sobre todo en comparación con la Antártida occidental y la península antártica. Y si tomamos un periodo muy parecido, en la siguiente diapositiva, 1957-2006, ahí, bueno, tenés zonas de calentamiento leve y algunas zonas de enfriamiento, pero sigue fuerte la señal de calentamiento, bien digo, perdón, en la Antártida occidental y en la península. O sea que más allá de estas diferencias, lo que es notorio es que el calentamiento es muy fuerte en la península y en la parte occidental de la Antártida, y es leve, y en algunas zonas leve enfriamiento en el centro y Antártida oriental.
esta señal dispar, esta especie de dipolo, consecuencia del fortalecimiento del vórtice polar. Después la otra hipótesis también tiene que ver con la absorción, como la Antártida está rodeada de océanos, se ve claramente en esta imagen, tiene más absorción, digamos, tenés más océano alrededor que te absorbe calor, y por lo tanto la Antártida se calienta menos que el Ártico, porque tiene océano alrededor que permite absorber el calor. Sabemos que los océanos absorben un 90% del calor antropogénico, del calor producido por el hombre. Entonces, el Ártico no tiene un océano alrededor, tiene continentes, y encima el océano Ártico se congela. En cambio, la Antártida tiene todo océano alrededor. Tenés un gran sumidero de calor antropogénico. Y eso es otra hipótesis también por la que podría explicar por qué la Antártida no se calentó tanto como el Ártico, a excepción de la península antártica, claro, ¿sí? Como conclusión, el Ártico es la región que más se calentó en los últimos 50 años, pero detrás le sigue la península antártica. O sea que cuando hablamos de que la Antártida no se ha calentado mucho, e inclusive en algunos lugares se ha enfriado, hablamos de la Antártida oriental y central, pero no de la Antártida occidental y la península antártica. La península antártica es una región crítica de calentamiento, e insisto, es después del Ártico la región que más se calentó en los últimos 50 años. Ya termino con este mapa, que muchos conocen muy bien, las bases argentinas. Argentina es el país con más bases en el mundo, 13 bases. Las que tienen color rojo son las 6 permanentes, abiertas todo el año: base Carlini, base Orcadas, base Marambio, base San Martín, Esperanza y Belgrano 2 ahí bien abajo, a 1.400 kilómetros del Polo Sur, y después las verdes son las temporarias. Y cierro con algunas imágenes o fotos, bellas fotos de nuestro querido continente antártico. Esta es de Belgrano 2, foto del laboratorio, del Label de Belgrano 2, que tuve la suerte de conocer en el 2014. Después, bueno, esta es la capilla que tiene Belgrano 2 subterránea. Imagínense que para tener una capilla de hielo en Belgrano, en todo el año, las temperaturas que tiene que haber, ¿no? Promedio de 10 bajo cero en verano, invierno ya se va a 40 bajo cero, 35 aproximadamente. Después tenemos unas muy buenas panorámicas de Orcadas que quería compartir, no son fotos mías. Hay una que llama bastante la atención, que es prácticamente Orcadas sin nieve, no es esta. Bueno, ahí la ubicación perfectamente se ve de Orcadas, en un istmo, ¿no? Esta, ¿no? Notablemente sin nieve. Después, bueno, una imagen de Carlini en enero del 2010, que fue uno de los veranos más fríos de los últimos 50 años. Fíjense, bueno, acá hay muchos que lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Una imagen poco habitual quizás para enero. Para Marambio esto es una imagen atípica en el mes de enero. Enero Marambio suele estar llena de barro, no tiene una gota de nieve o poca. En cambio, enero del 2010, bueno, yo ahí hice un trabajo respecto a por qué el verano del 2010 fue tan frío en el norte de la península antártica. Tuvo que ver con el fenómeno del Niño, pero bueno, se nevó todo en Marambio, en Carlini, en todas las bases del norte de la península antártica. Esa fue mi primera campaña. Eso parecía, los antárticos experimentados en ese momento me decían, esto me hace acordar a mis campañas de verano de mis comienzos, de los años 80. Cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, acá algo pasa, ¿no? Yo, como era mi primer viaje, no me llamó la atención, porque no me asombraba ver nieve en la Antártida. Pero cuando los más viejos me decían que esto era atípico ya, y que desde hace muchos años que en enero en Marambio solamente llueve, ya no nieva, bueno, ahí yo dije, acá pasa algo raro, y efectivamente había algo anómalo, algo raro. Bueno, y un atardecer que pude fotografiar ese año desde la base Marambio, ¿no? Que está a 200 metros de altura y que permite ver los témpanos en altura. Bueno, gracias a todos y todas por escucharme. Perdonen los inconvenientes técnicos. Te voy a ir leyendo algunas preguntas, si querés. Si me escuchás bien, lo voy leyendo. Te escucho bajo, es verdad que hay lagos pero congelados en la Antártida, esa ya la y de contestaste. todas maneras yo tengo el chat acá también, así que anda diciéndome. Dale vos. A ver, ayúdame, la primera, ¿la tenés ahí identificada? La primera hablaba de los lagos congelados. Si es verdad que había lagos congelados en la Antártida.
Creo que había una anterior. ¿Cómo hacen para estudiar el clima del pasado? Bueno, esa ya la respondimos. ¿En qué porcentaje, perdón, Mati, hay una que Gustavo me consulta, ¿en qué porcentaje la actividad humana influye en el calentamiento global? Algunos ecólogos hablan del 20%. No, yo diría que al revés, mucho más, porque el IPCC ha modelado, por ejemplo, el IPCC lo que ha hecho es simular cómo evolucionaría la temperatura en cada continente si no estuviera el forzante antropogénico, o sea, el forzante humano, y da un leve aumento de temperatura, y con el forzante humano da mucho más. Así que no sé, no lo tengo el número en la cabeza, pero yo creo que la actividad humana influye en el calentamiento global actual mucho más de un 20%. Yo me animaría a decir un 70-80% por lo menos. O sea, sin el forzante humano tendríamos quizás un calentamiento, pero estaríamos, porque estamos en un periodo interglacial, pero de todas maneras, con oscilaciones decadales, en 100 años no se podría decir mucho, porque los gráficos que yo le mostré de paleoclima toman tiempos mucho más largos, ¿no es cierto? Digamos, hay otro dato que quiero agregar, que no lo dije en la charla, que es ese grado de aumento desde la era preindustrial. Puede parecer poco, pero no lo es, porque es un grado de aumento de la temperatura mundial. Y ese grado de aumento implica una cantidad de energía que ahora tiene la Tierra acumulada, que hace 100, 140 años no tenía. Una cantidad de energía enorme, debido a la retención de calor por parte de los gases de efecto invernadero. Ese grado, en verdad, de aumento no se obtiene promediando las estaciones meteorológicas de todo el mundo, no, es un cálculo que se obtiene a partir se infiere el aumento de energía hoy respecto a hace 100, 140 años. Eso se cuantifica, cuánto aumentó la energía acumulada en la Tierra, y a partir de ahí se calcula el valor en temperatura, que es aproximadamente 1 grado. Parece poco, pero no lo es mucha energía. Y no hablé de lo que se espera a futuro, ¿no? Pero todos sabemos que estamos tratando con el Acuerdo de París de no llegar a 1,5 o 2 hacia mediados, fines de siglo. Pero los peores escenarios, si no hiciéramos nada, esperan a fines de este siglo, hasta 5 grados más todavía, no 1 grado. 1 grado en 100 años, bueno, 4 grados más, en total 5 para fines de este siglo. Ese es el peor de los escenarios. Yo tengo esperanza de que no llegaremos a ese escenario. Respecto a si hay lagos congelados en la Antártida, bueno, algo llegué a comentar abajo. Hay lagos no congelados, curiosamente, muy en el fondo, porque están a resguardo de las bajísimas temperaturas que tiene la ubicación de la Antártida. La Antártida es fría básicamente por su ubicación, porque no le llega radiación polar. Además tenés el vórtice polar que acentúa ese enfriamiento. Entiendo que debe haber algunos lagos subterráneos congelados también, pero bueno, eso ya me escapa un poquito a mí, ¿no? Alejandro consultaba respecto al trabajo de los vórtices polares. Bueno, claro, exacto, es un poquito como terminamos la charla, ¿no? El vórtice polar antártico protegió, entre comillas, al continente antártico de los efectos del calentamiento global, provocando una especie de enfriamiento. El polo sur, Amundsen Scott, hasta hace poco, ahora se está revirtiendo en los últimos años, pero hasta hace poco tenía una tendencia clara y significativa estadísticamente negativa, y otras estaciones de la Antártida más central y oriental también. Bueno, justamente producto de lo que vimos, de este fortalecimiento del vórtice polar, que lo que hizo fue aislar buena parte de la Antártida en las últimas décadas. Perdonen, ¿eh? Directamente se cortó, no sé por qué. Bueno, lo que llamaba la atención del iceberg A68 es lo poco que había perdido de superficie en estos 3 años y cuán al norte había llegado, ¿no? Habrán escuchado todos, bueno, la amenaza de la fauna en las Islas Georgias del Sur por el iceberg, pero insisto, yo en los últimos días vi que en las redes hay animaciones o imágenes del iceberg que está rotando en sentido horario y que prácticamente está por esquivar a la isla, o por lo menos si llega a golpear, golpearía solamente el extremo sur de las Georgias. Esperemos que no la golpee.
Marta Irene del programa GLOE me consulta por lo que estás explicando, en las zonas polares afectaría el calentamiento por efecto invernadero natural sin la acción antrópica. No, la respuesta es no, porque el fortalecimiento del vórtice polar que produjo un leve enfriamiento en la Antártida Central y Oriental, y en algunos lugares un leve calentamiento, pero un fuerte calentamiento en la península, ese fortalecimiento del vórtice polar de las últimas décadas es producto del calentamiento antropogénico. O sea que no está exento del calentamiento antropogénico. ¿Cómo se forma el vórtice polar? Bueno, el vórtice polar se forma desde la media tropósfera hasta la baja estratosfera y se forma básicamente por... ¿se acuerdan el concepto de momento angular? Cuando uno, por ejemplo, si tiene una calecita dando vuelta, uno empieza a avanzar y el momento angular o el impulso angular, o un concepto de física mecánica, hay una ley universal que conserva el momento angular en la medida que uno se mueve. Bueno, digamos, cuando el aire se mueve a distintas latitudes, hay una conservación del momento angular también. ¿Por qué? Porque hay una especie, digamos, la Tierra es una esfera que rota alrededor de su eje. Cuando el aire se está moviendo de norte a sur, se está acercando al eje de rotación, porque el polo está en el eje de rotación y el ecuador es el punto más lejos del eje de rotación. Entonces, esa distancia, la relación entre la velocidad angular de la Tierra y la distancia al eje de rotación hace que el momento angular se conserve y esa conservación de momento angular genera corrientes de viento muy fuertes en la alta tropósfera, lo que conocemos como jets, y estas circulaciones de la alta tropósfera y baja estratosfera en las zonas polares. Tiene que ver con eso, bueno, es medio técnico, pero tiene que ver con la conservación del momento angular y la rotación terrestre justamente, y por eso se generan esas latitudes, tanto en el Ártico como en la Antártida. En la Antártida mucho más fuerte y notorio, porque es un continente rodeado de océanos, no tiene perturbaciones. En cambio, en el Ártico tiene perturbaciones. ¿Cuál es? El contraste continente-mar, o sea, Norteamérica, Atlántico, Eurasia, Pacífico. Ese contraste térmico genera que el vórtice ártico esté mucho más ondulado y perturbado que el vórtice antártico, que es mucho más circular y mucho más fuerte. Pedro Blanco me consulta si Argentina extrae muestras de hielo de la Antártida para estudios paleoclimáticos. Sí, y quienes se encargan de ello, te debo la respuesta, Pedro, pero sí. De hecho, estoy seguro que Eduardo lo sabe, porque Eduardo Agosta, que es mi director de tesis doctoral anterior y que es profesor ahora de Pedro, ha trabajado bastante con paleoclima. Así que tenemos una consulta latente para él. Y creo que ya no hay más consultas. No sé si me olvidé de alguna, Mati. Teresa me consulta, Teresa Ibarzábal. No, y Don Ángel. creo que... Queda la última, que Teresa Ibarzábal y Don Ángelo. Teresa Ibarzábal me consulta qué diferencias tuvo el vórtice polar este año con el del 91-92 que llegó a Tierra del Fuego. Teresa, el de este año no lo vi, honestamente, pero tengo entendido que no llegó a Tierra del Fuego. Sí fue un vórtice polar intenso, por eso tuvimos un agujero de ozono intenso. Sabrán que tuvimos el agujero de ozono más grande y con la menor concentración, de ozono desde el 94. El agujero de ozono se está recuperando desde el 2006, pero tuvimos el agujero más grande y con menor concentración. Llegamos a tener 94 unidades de Dobson el 6 de octubre, cuando debajo de 220 ya es agujero de ozono. Ahora, tengo entendido que no llegó a Tierra del Fuego, quizás vos, Teresa, me lo podrés confirmar también. No sé, hola, ¿cómo estás? Tenía idea que se estaba estudiando esto, ¿no? De que podía llegar, por eso me quedé en la historia, entonces me quedó la duda qué había pasado.
No, yo tengo entendido por lo que vi, pero lo tendría que volver a ver porque no lo tengo ahora muy presente, que no llegó a Tierra del Fuego, pero sí fue muy fuerte, ¿no? O sea, fue muy acentuado, mucho gradiente de presión latitudinal tuvimos y por lo tanto mucho vórtice, y eso concentró mucho en el invierno, y después, bueno, con la llegada de la primavera, el bajón terrible de concentración de ozono. Por lo que he visto, según la OMM, este agujero de ozono tan fuerte no contrarresta la tendencia de recuperación del agujero de ozono desde hace 15 años, porque se debe netamente a condiciones dinámicas del agujero. Es una variabilidad, diríamos, ¿no? Más que... Sí, netamente a condiciones meteorológicas y dinámicas, que hizo que como el vórtice estaba fuerte, el agujero de ozono fue fuerte, pero no contrarresta, y esperemos que así sea, la tendencia de recuperación que viene mostrando el agujero de ozono desde hace 15 años y que se espera, según la Organización Meteorológica Mundial, llegue a valores normales, previos a mediados de siglo, ¿no? Gracias. No, de nada, gracias, Tere. Bueno, y ahora sí creo que estamos, ¿no, Mati? No sé si estás por ahí. Sí, ¿me escuchás? Aprovecho. Sí, antes que cierres vos, Mati, les agradezco a todas y a todos por escucharme, les agradezco la paciencia por los inconvenientes técnicos, y también les quiero decir que yo voy a dar una segunda charla que se va a titular igual, Cambio Climático, su señal en la Antártida, parte 2, pero ya no calentamiento global y su señal más allá del paralelo 60, sino amplificación polar y las peculiaridades de la península antártica. O sea, que voy a ir más específicamente a la península antártica, los estudios que hay y lo que también tenemos nosotros, ¿no? Pero, bueno, eso para el año que viene. Bueno, muy bien. Perfecto, Alpio. Muchas gracias por todo lo que contaste. Muchas gracias a los participantes por la buena voluntad y por estas 2 horas de charla que no se bajaron a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos. No les robo más tiempo. No les robo más tiempo y bueno, será hasta la próxima, y la semana que viene seguramente ya la charla estará editada y subida al canal de YouTube. Y recuerden que muchas seguimos gracias. con el ciclo de charlas el año que viene. Chao, gracias.